Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente con ustedes se encuentra Luis Vergara, tu querido amigo acá, el viajero de los Andes, en Radio Sol y FM, el viajero, nuevamente en otro video, ¿cierto? Como habitualmente lo hacemos cada día sábado. El tema que se escogió para hoy fue obviamente acoso sexual. ¿Se podría decir por qué lo escogí? Ustedes recordarán que hace unas semanas atrás cuando nos enteramos de esto por las noticias, ¿cierto? Hice una acotación pequeñita en esto cuando hablé solamente del trabajo, pero al término de ello se hizo una acotación chiquitita, como vuelvo a reiterar, de esto de los acosos sexuales, ya que las autoridades no han hecho absolutamente nada. Una señora acotó de que apenas un 80% o del 80% de la gente que son mujeres, obviamente, no hacen absolutamente nada con ellas, apenas un 20% lo están tomando como si fuera algo eh, homicidio, asesinato, por esa onda. Pero ¿qué pasa con el 80% restante? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre que las dichas autoridades de este país, México, no, no están actuando para obviamente terminar con el acoso sexual, que obviamente, valga la redundancia de esta palabra, falta un 80%, ¿cierto? Mejor que no sea ni el 20 ni el 80%. Acabemos con este problema un 100%, que es lo que tiene que hacer la autoridad, ¿cierto? Decirle nunca más al acoso. Ahora que estamos empleando este medio de comunicación, eh, yo creo que una de las maneras para poder hacerlo es que obviamente la señora, la persona que obviamente eh, está viéndonos ahora, la señora, su niña, la joven, no tengan temor en lo que viene siendo denuncia. ¿Mm? Eh, Tienen que atreverse a denunciar lo que es esto, el acoso sexual. Pero por eso, en cuanto a este tema, ¿qué se entiende por acoso sexual? Vamos a emplear entonces ahora en medios de comunicación. No es llegar y decir las cosas. No, no, no. Aquí tenemos una investigación hecha, ¿ya? Para que se sepa qué es lo que es esto, por qué se hace, ¿eh? Eh, y obviamente, fíjese que eh, se hizo esta investigación y el resultado de esto es lo siguiente. ¿Qué se entiende por acoso sexual? Es la pregunta, ¿no? Lo que estamos tratando ahora. Se produce un acoso sexual cuando la persona, hombre o mujer, realiza en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no concebidos por la persona afectada, hombre o mujer, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Claramente, ¿eh? Lo vamos a ir reiterando si es necesario 2 veces para que la cosa quede bien clara. ¿Qué es o qué se entiende entonces por acoso sexual? Se produce un acoso sexual cuando una persona, hombre o mujer, realiza en forma indebida por cualquier medio requerimientos de eh, carácter sexual no concebidos por la otra persona afectada, hombre o mujer, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o oportunidades de empleo. Fíjense bien, actividad laboral o oportunidades de empleo. ¿Por qué? Porque es ahí
donde generalmente más se da. ¿Con qué? Con las secretarias, ¿no? Los jefes proceden al abuso, porque siempre, dígame si no, la tradición de que la chiquilla, ¿cierto? La niña, la que hace de secretaria, tiene que ser obligatoriamente, como siempre se pide, eh, soltera sin compromiso, ¿cierto? Y el jefe es quien, tiempo después, procede al abuso para con ella. Entonces, en su actividad laboral, y obviamente ya viene este prejuicio, hay una culpa, la culpa es del varón, de uno que otro medio, el varón busca culparla a ella, y ahí está, este prejuicio tanto laboral como obviamente lo que viene siendo de la misma dicha actividad de empleo. ¿Mm? Por otra parte, otra pregunta importante, ¿qué es el acoso y el hostigamiento? ¿Ah? ¿Qué es el acoso y el hostigamiento? Respondamos a esta pregunta. El hostigamiento abarca una amplia gama de comportamientos ofensivos. Normalmente se entiende como conducta destinada o eh, destinada a perturbar o alterar. Según la RAE, ¿cierto? Hostigar es molestar a alguien o eh, burlarse de él insistentemente. En el sentido jurídico, es el comportamiento que se encuentra eh, amenazante o perturbador. ¿Mm? Vamos a reiterar esto. Entonces, ¿qué es el acoso o el hostigamiento? Claramente se dice que el hostigamiento abarca entonces una amplia gama de comportamientos ofensivos. Normalmente se entiende como una conducta destinada a perturbar o alterar. Según la RAE, hostigar es molestar a alguien o burlarse de él insistentemente, ¿ya? Eso viene siendo. Por otra parte, en el sentido jurídico, es el comportamiento que se encuentra amenazante o perturbador. Eso en el bien jurídico. ¿Mm? ¿Qué tipos de acosos existen? ¿Qué tipos de acosos existen? Esto es interesante y muy importante. ¿Ya? Los puntos son los siguientes para responder qué tipos de acosos existen. Acoso escolar o bullying. Sí, señor. El acoso escolar o el bullying. Está muy de moda eso. ¿Ya? El famoso bullying, como le llamamos nosotros, viene siendo el acoso escolar, cuando los compañeros de curso, los compañeros de colegio molestan al otro alumno, a tu hijo, a mi hija, ¿cierto? De una que otra manera. Acoso laboral, o también conocido como mobbing, ¿ah? Acoso sexual, que obviamente es lo que vamos a tratar hoy, el acoso sexual, que es el abuso sexual de una persona con otra, ¿ya? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos lleva a ese abuso? Queremos quizás sentir un poder, eh, que somos más que la otra persona y eh, ¿no? Simplemente también queremos sentir satisfacción sexual y por eso nos llevamos a abusar del otro, de la otra persona que no lo quiere hacer. ¿Eh? Y dentro del acoso sexual viene otro también. Existe el acoso inmobiliario.
que es el acoso inmobiliario en el hogar. En el hogar, ya sea, ¿cierto? Uno puede estar casado con su señora esposa, vale, de acuerdo, pero también existe el acoso en el hogar o inmobiliario, ya sea cuando, por muy marido que uno sea, ¿cierto? Abusa el marido de su señora esposa, como también el padre de su hija, el padre con su ama de llaves o empleada, o simplemente una amiga que está en la casa, ¿cierto? En su hogar. Por eso, acoso inmobiliario. Eh, Ciberacoso o, o también cybertalking, o también conocido como el acoso escolar a través por el internet, o también conocido más fácil pronunciarlo como cyberbullying. ¿En qué consiste el cyberbullying? En todo lo que viene siendo esto por intermedio de la internet. Burlarse de la otra persona, ¿cierto? Burlarse de la otra persona por intermedio del uso de la internet, ya sea con palabras, gestos, ¿ya? Todo eso. La gracia es burlarse de la otra persona, empleando un medio como lo es, obviamente, el mismo dicho internet, ¿ya? Eh, Vamos a ver si nos llegaron, no sé, algunas inquietudes, todavía no, estamos eh, preparados por si tú nos mandas alguna inquietud para con nosotros o emitir alguna opinión, como siempre, testimonio, pasaste tú por esto, eh, supiste eh, arreglar o, por ejemplo, supiste arreglar tu problema. Seguramente tu buen testimonio puede ayudar ahora en este asunto de este programa. ¿Cierto? Es un problema muy grave, ¿ya? Esto del abuso sexual. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué pasa con los acosadores? Un acosador lo hace porque no, según investigaciones que se han hecho y conversaciones con psicólogos y psicoterapeutas también, son personas que su, su autoestima en sí es muy baja autoestima tienen estas personas, hombre y mujer, ¿ya? Generalmente son hombres, porque hace poquito, mientras estaba preparando el programa, me llegó una, eh, un escrito de afuera, ¿cierto? De Chile, por la señora Shelita, se enteró de este programa y lo que me cuenta es que obviamente, lamentablemente, valga la redundancia, son las damas, las mujeres quienes son víctimas de, de una cosa como esta, ¿ya? Las mujeres, ¿ya? Lo que no deberíamos hacer, ¿por qué? ¿Por qué abusamos de las mujeres? Ya se sabe también de que las mujeres lo hacen, pero el más porcentaje alto es de los hombres. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué nos lleva a abusar o a esto del sexo? Si habláramos bien de esto, el sexo es lo más normal en la vida de un ser humano. Recordemos de que si no existiera, como debiera hacerse, eh, nuestra raza humana no se podría reproducir, no habría familias, ¿cierto? Las familias no tendrían sus hijos, las abuelitas no tendrían sus nietos, en fin, no existirían las familias tal cual existen ahora. Tienen que haber, pero mirándolo bien del punto de vista que corresponde, ¿ya? Porque estamos hablando de sexo, ¿ya? Sexo, ¿ya? No abuso sexual, que es lo que no debiera ser, pero lamentablemente sí lo hay, ¿ya? Y en países
obviamente, como lamentablemente México, eh, es un alto porcentaje de este problema. Por eso que este país está pidiendo ayuda. ¿A quién? A las autoridades. Para que, por favor, frenen este problema, sobre todo las damas. Le ayuden a las mujeres. Ellas son las víctimas. Los victimarios los hombres. ¿Ya? Reconozcamos esa cuestión. ¿Ya? Porque yo no que yo, porque estoy en cámara, de, porque sea hombre, no voy a admitir de que los hombres son quienes. No, señor, soy hombre y eh, tengo que admitir que el hombre es el que lamentablemente lo hace. ¿Ya? Abusa de la mujer, lo que no debiera hacer. ¿Ya? Por ningún motivo. Eh, Siguiendo con esto del contexto eh, que estábamos recientemente hablando, eh, otros puntos, ¿cierto?, que existe el acoso cibernético, ¿ah? O cybertalking, o conocido como internet, ¿cierto?, que el ciberbullying, el acoso físico o stalking, el acoso físico, ¿ah? ¿Qué viene haciendo el acoso físico? Cuando es la agresión física, tanto del varón a la mujer. ¿Sí? Cuando el hombre le agrede a la mujer, ¿ah? Eso es una agresión física o acoso físico. ¿Ya? Así de simple. Ella se está defendiendo de que obviamente no haya un acoso sexual para con ella, pero el hombre, como la obliga a ese acoso, emplea la fuerza. Ahí está empleándose dos medios: el acoso físico para obligar a la mujer a tener sexo con él, y se va al acoso sexual en sí, lo que no debiera. Y las autoridades debieran, obviamente, ya comenzar a trabajar en este tipo de problemas, ¿ya? Para que la cosa comience a frenarse. Dentro de esto también, ¿de qué es lo que son los acosos? Tenemos el acoso psicológico también. Es muy importante esto, ¿ya? El acoso psicológico. ¿Qué se entiende y qué es en sí esto del acoso psicológico? El acoso psicológico o problemas de emociones. El mobbing, ¿ya? Así se le llama, el mobbing o acoso psicológico es un conjunto de conductas abusivas en forma de actos, palabras, escritos o gestos que vulneran la identidad, la dignidad o la integridad física o psicológica de la persona. Claramente lo dice, es decir, cuando uno emplea este abuso psicológico, ¿cierto? Eh, lo está comenzando generalmente con palabras, eh, a lo que le llamamos nosotros esas palabras feas. Ya, por ejemplo, a ver, Ricardo, ya, un ejemplo ficticio. Ricardo molesta a María y por molestarla comienza con palabras feas. Ah, no, tú eres una tal por cual, eres fea, mírate, mira, eres, no, mira, mira, ándate, mira, mírate al espejo, eres enferma de fea, eres horrible, así que mejor córrete de aquí que no te puedo ver. Con decir eso, y con haber dicho esas simples y sencillas palabras, obviamente es una molestia psicológica, ¿ya? Ese ejemplo chico, cortito que yo les di, es un ejemplo básico psicológico. Porque obviamente
a María, ¿cierto? Juan, al molestar a María, obviamente le dijo esas cosas, ella queda psicológicamente mal. Se cree, en otras palabras, lo que Juan le dijo, va a estar psicológicamente poco menos, se podría decir, inconscientemente ya mirándose al espejo todos los días, creyéndose lo que le dijeron. María no es fea, es excelentemente bonita, preciosa, pero psicológicamente, por lo que le dijo Juan, obviamente se va a creer que es fea, horrible, espantosa y todas esas cosas así eh, que lamentablemente ya la comenzaron a vulnerar, perdón, la dejaron vulnerable a cualquier cosa, ¿ya? Eh, de molestia psicológica u otra también, ¿ya? Ese es un eh, acoso psicológico, donde se emplearon las palabras. También se emplea lo escrito, como en una carta, ¿cierto? Uno escribe una carta a un amigo, a la persona, y le escribe ahí algo fuerte, que al leerlo, dicha persona queda vulnerable posteriormente. Entonces, eh, eso no puede ser. ¿Ah? Tenemos que saber emplear estos medios para poder ayudar a la gente, eh, eliminar los acosos, ¿ya? Es mejor ayudar a las personas que andar acosando. ¿A ti te gustaría que te acosara alguien? Ya que se entiende lo que es acoso, ¿ya? Sobre todo un acoso sexual, que es lo que viene siendo emplear la fuerza, claro, emplear eso de la fuerza a, a hacer algo que no pretende la persona, ¿no? ¿No? Hacer ese algo indebido. Entonces, eh, si queremos reiterar, por ejemplo, lo que es en sí un acoso sexual, ningún problema, se lo voy a decir. Reiteremos que cuando estamos refiriendo a esto, dice claramente aquí, se produce un acoso sexual cuando una persona, hombre o mujer, realiza en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no concebidos por la otra persona afectada, sea hombre o mujer, y amenacen obviamente y perjudiquen su situación laboral, su situación de empleo, como por qué no también en lo que viene siendo situación escolar, ¿cierto? Aquí hablamos de la situación de empleo, ¿ya? Pero también reiteremos una cosa, eh, que también hay acosos sexuales en los colegios. Exactamente lo que yo leí recién, ahora relacionémonos con la escuela, ¿ya? Con el colegio, ¿cierto? En, en primaria, en secundaria más que nada, en secundaria, eh, enseñanza de, de preparatoria, ¿m? Aunque en preparatoria ya que son más grandes los chicos, saben a lo que van, pero cuidado, no se cuidan, como que les gusta, pero eviten eso. Una cosa es que a uno le guste porque es joven, la otra es el acoso. Y hay acosos obviamente en la escuela. ¿Mm? Entonces, obviamente la gente escolar, los directores de escuela, primaria, secundaria, enseñanza, eh, a ver, primaria, secundaria, ¿cierto? Básica, todo eso, hasta dichas universidades tienen que, me imagino, tener una buena dirección, sus directores, para que obviamente no ocurra una cosa como esa, si llegaran a pillar a quien lo está haciendo,
derechito con las autoridades, ¿cierto? Por eso, ¿qué es lo que está haciendo México ahora? Está pidiendo ayuda a las autoridades por este problema, sobre todo las mujeres, las mamás, que son quienes lamentablemente tienen el resultado para con sus niñas. Es su hija, la Lola de 15 años, la pequeñita de 8, en fin, quien fue violada, llega a la casa, mamá, me violaron. Entonces la desesperación tanto de la mamá como la hija, eh, como ellos fueron, como ellas fueron las violadas, aparte de ser violadas, llegaron a ser amenazadas por, ¿cierto? Y debido a esa amenaza torpe, estúpida, del tal por cual, no se atreven a denunciar, porque está la amenaza intermedia. Ahí es donde yo les digo ahora en cámara, atrévanse a denunciar. Aquí la cuestión es la única manera. ¿Mm? Aunque el compadre o comadre que les haya dicho o hecho dicha, eh, ¿cómo se llama? Acoso, y después del acoso la dicha amenaza, aunque sea una amenaza tremenda de grande, tienen que atreverse, chiquillas, a, señora también, a denunciar a la persona. ¿Mm? Porque si no hay denuncia, lamentablemente no, también hay que reiterar, no va a comenzar a haber problema, no va a comenzar a haber una solución a este problema. Entonces, lo primordial es denunciar inmediatamente, aunque la amenaza sea llegar al cielo o el porte un buque, como decimos nosotros por acá. No, la cuestión es denunciar, ¿ah? Y protegerse. Por eso, señoras autoridades, ¿no? Desde acá, de esta cámara, Luis Vergara, el viajero usante, les dice, ¿no? eh, que obviamente ayuden a la gente. Eh, este es un problema gravísimo para un país como este y muchos más. Lo que pasa es que aquí se está dando muy grave, muy fuerte. Yo no puedo olvidar en ese instante cuando estuve viendo las noticias y esa dicha persona, una señora que estaba en cámara, dijo que ese 80% restante, la policía, las autoridades, lo estaban tomando como simple asesinato, eh, como eh, otras cosas, siendo violaciones. De la manera que se puede, sí, obviamente solucionar esto en este país es obviamente con leyes, ¿cierto? Leyes, implantando leyes nuevas. Si ya existen, claro, si ya existen leyes para este problema, comiencen a implantarlas, o sea, haciéndolas funcionar como corresponde. O si ya, aparte de estas leyes que ya existen, pueden modificarlas o agregar otras nuevas que sí comiencen a comenzar a dar resultados para una cosa como esta, genial. Aquí lo que implante es la ley. El hombre es quien crea la ley para muchas cosas. La ley no es un escrito o un papel. ¿Ya? No, 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 no. Las leyes no han sido nunca un escrito en un papel. Que se escriban en un papel, listo, ya. Pero cuando ya se coloca ese timbre, ¿cierto? Es lo más importante para que obviamente uno comience a eh, hacerle caso, se podría decir, ¿cierto? Eh, aquí, haciendo la investigación que hice, hay artículos legales también. Miren, eh, dice claramente, se lo voy a dar a entender.
Delitos sexuales, Código Penal, dice. ¿Ah? No, si aquí me preocupé, ¿ah?, de poderle buscar datos a un tema importante como tal. Los delitos sexuales son aquellos que vulneran el bien jurídico. eh, Vamos a ver, que de repente Word, no le voy a negar, se porta no muy bien. Ahí sí, ya. Lo bueno que ahora, sí. Vamos a reiterar entonces, como aquí, como está leyendo el Word, chiquillos. Bueno, reitero entonces, dice, los delitos sexuales son aquellos que vulneran el bien jurídico eh, de la misma verdad. A ver, ahí, bueno, ya, ahí ya por lo menos le pegué el... Ah, ya, bien jurídico de libertad e indemnidad sexual de la persona. El Código Penal recoge varios delitos que atentan contra estos bienes jurídicos empleando violencia, eh, intimidación, abusos, explotación sexual, eh, prostitución, entre otros. El título 8, el título 8 recoge todo y cada uno de los delitos contra la libertad eh, e indemnidad sexual. Se diferencia entre los delitos a mayores y menores de edad, teniendo en cuenta su desarrollo de personalidad sexual. En este caso, vamos a hablar de lo que eh, atentan directamente contra la libertad sexual, que son aquellos que tuvieran desarrollada su personalidad sexual, en su mayoría mayores de edad. Continuando con este texto, que está muy interesante, dice: agresión sexual y violación. Claramente, el artículo 178, ¿ah?, el artículo 178 establece que eh, que el atentare contra la vida sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación será castigado como responsable de un delito de agresión sexual. La pena de prisión es de 1 a 5 años. La violación sexual está regulada por el artículo 179 en una forma agravada de la misma agresión sexual. En este caso hay acceso en cuanto a carnal para vía vaginal, anal o bucal, o el acceso de miembros eh, corporales y objetos por vía vaginal o anal. La pena de prisión, esto viene siendo de 6 a 12 años. Posteriormente, otro párrafo nos dice lo siguiente: en el artículo 180 recoge los agravantes de los anteriores delitos. Agravando también que las penas, claro, agravando, ¿sí?,
que las penas de agresión sexual de 5 a 10 años y de la violación de 12 a 15 años cuando eh, concurra alguno de los siguientes actos. ¿Ya? Reiteramos algo muy importante aquí. ¿Ya? Reiteremos entonces lo siguiente. El artículo 180 recoge entonces los agravantes de los anteriores delitos, agravando las penas de agresión sexual de 5 a 10 años y de la de violación de 12 a 15 años cuando concurra a alguno de estos siguientes en cuanto al uso de violación y actos también. ¿Ya? Con los siguientes actos. Vienen siendo los siguientes. Si los actos mencionados tuvieran carácter eh, degradante o vejatorio, ¿ya? La actuación conjunta de dos o más personas, cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por ejemplo, los incapaces y discapacitados. Si el autor del delito se beneficia de una situación de superioridad, también parentesco, eh, ascendiente, descendiente o hermano, ¿ya? Si el autor del delito perdón, disculpe, estaba repitiendo. Y lo último viene siendo uso de armas u objetos eh, que pongan en riesgo la vida de la víctima. ¿Vean? Eso en cuanto a lo que es el asunto de los delitos y el uso de artículos penales. ¿Ya? Eh, y lo más importante, lo que nos preocupa, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en una mente de una persona acosadora? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿ya? Y con esta investigación que hice, ¿ya? Están las respuestas de personas importantes que les hicieron el resumen y obviamente escribieron aquí a su experiencia. La dicha pregunta, ¿qué hay en la mente de un acosador sexual? Bueno, la persona de Antonio Seminario es quien dio la respuesta y dice claramente en su escrito, un acosador sexual no siempre es alguien con objetivos sexuales, no por ningún motivo. El psicoanalista Leopoldo Cavero señala que estas personas desean el control, dominio, humillación y eh, sometimiento de su víctima para luego eh, despreciarla y así llenar su vicio. Claramente, ¿ah? Claramente, reiteremos este punto número 1 que es muy importante. Entonces, dentro de la mente de un acosador, ¿qué es lo que hay? ¿Mm? Dice claramente, un acosador sexual no siempre es alguien con un objetivo sexual.
El psicoanalista Leonardo Cabero entonces señala que las personas eh, desean el control, dominio, humillación y eh, sometimiento de su víctima para luego despreciarla eh, y así llenar sus vicios. Su juego de intentar eh, seducir a la víctima en su imaginación a través primero de una eh, vivencia y luego por su eh, proceso mental que se hace cada vez más complejo. Lo dirige hacia la conquista de su objeto u objetivo. Son incapaces, ¿ya? Incapaces de eh, canalizar su sexualidad porque son personas inmaduras, eh, impulsivas e, in- e- e inestables, dicen el psiquiatra y psicólogo Jorge Lazo Manrique y el psicoterapeuta Mauricio eh, Casa Peralta Valencia. ¿Ya? Posteriormente, dentro de este mismo contexto que nos dan a entender ellos, estos mismos profesionales dicen, a través de mensajes de tipo sexual, conscientes o inconscientes, y de las eh, estrategias que emplean en sus actos, los acosadores pueden ser clasificados de muchas formas. Están los pacientes, ¿ya? Capaces de esperar y mirar durante muchas horas a su víctima. Y también los impulsivos que agreden a su objeto de acoso de primera, es la primera opción, inmediatamente. Eh, el, en, en ambos casos, correcto, sí, en ambos casos pueden ser eh, abiertos, eh, cohibidos en sus accionar y sentir placer por el solo acto de incomodar. ¿Ya? Por otra parte, dentro de esto, los dichos acosadores son personas con ausencia de valores y eh, estabilidad emocional, que tienen una personalidad difícil de definir. Pueden ser muy amables, eh, con eh, pueden ser muy amables, con manifestaciones sexuales directas o, eh, su, o sutiles mediante un buen manejo de comunicación, dice Casa Peralta. Pero el objetivo apunta siempre, ¿cierto? Apunta, perdón. El objetivo siempre apunta a lo mismo, ¿ya? El sometimiento para que ellos eh, se sientan satisfechos, ¿ya? Los que dominan aquí todo esto. Yo quiero dominar a mi víctima, quiero sentirme satisfecho al, obviamente, al hacer esa relación sexual con ella, aunque sea obligándola. Claro, como aquí dicen perdón, especialistas, ¿ah? Eh, abusan porque no, ellos mismos están con ese,
por muy adultos que son, eh, tienen esa mente de autoestima baja, como dijimos hace poquito rato, ¿cierto? Y quieren vivir esa sensación de, de que se sienten eh, con derecho de humillar a la otra persona. ¿Eh? Eso obviamente la satisfacción suya, ¿no? De vivir esa sensación sexual, importándole poco, importándole poco el resultado que tendría para con la otra persona. No le va a importar un bledo, como se dice esto, muy poco que la otra persona eh, llore, por ejemplo, ya grite, en fin, se defienda. No, lo importante para esta persona es simplemente, como dijéramos cualquiera, en una forma más fácil, pasarlo bien, ya, pasarlo bien, a la mente popular, ¿ya? No, yo quiero pasarlo bien y nomás, ¿ah? Quiero tener una aventura sexual con quien sea y sé que puedo, total, ¿ya? Y así. Así que valga la redundancia de esto, toman a la persona, la obligan, importándole, si, no, si yo creo que tampoco saben lo que son los derechos humanos, por decir algo. ¿Ya? No saben lo que es eso. ¿Ah? Eh, Tienen esa mente infantil, no, ¿ah? Por eso la baja autoestima. Aquí hay un punto más completo. ¿Por qué cosa? Lo estábamos eh, recién comentando, pero aquí está más amplio el punto. La palabra es esa, ¿por qué acosan? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué los lleva a una persona como esta a hacer una tontera tal? ¿Por qué acosan? Dice, la baja autoestima, ya autoestima baja de estos sujetos busca ser eh, compensada con la sensación de control y poder. Tienen un doble mecanismo, dicen. Borrar el sentimiento de inferioridad haciendo sentir otro con con menos valía, o sea, la otra persona a la cual están atacando. Por eso, cuando logran este tipo de objetivo, buscan otra, eh, otras acciones para eh, reafirmar eh, su, su aparente eh, sentimiento de superioridad. Por otra parte, dentro de esto mismo, cuando un acosador logra, entre comillas ahí, seducir, ¿eh? Con sus logros, siendo obviamente amable, como con regalos o por eh, insistencia mediante una habilidad comunicativa, necesita eh, reafirmar su superioridad y esto muchas veces lo logra con violencia. Cuando ya establecen una relación, ¿ah? Si pueden eh, volverse violentos. Cuidado, aquí está la... Cuidado, aquí está. Cuando ya establecen una relación, sí, pueden volverse violentos porque buscan ser el eh, dominante, buscan ser quien eh, controle la situación, dice obviamente eh, Casa Peralta, obviamente el psiquiatra, psicoanalista. ¿No? Entonces, ya sabemos el por qué lo hacen, ¿ah? Dicen, ¿por qué acosan? ¿Ah? Porque como son de baja autoestima, buscan otra persona, se podría decir, como aquí lo dijo la primera estrofa, eh, a otra persona de más baja autoestima que ellos para dominarla y controlarla, y así
tener el control y poder, como dicen aquí, tener el doble mecanismo, borrar el sentimiento de inferioridad, haciendo sentir a otro menos válida, a otro, obviamente a otra persona menos que ellos. Por eso, quieren sentirse capaces, ya yo puedo dominar más. Entonces, eh, por eso acosan, ¿ah? Por eso hacen este acoso sexual, ¿ya? De esa manera la buscan. Esto es el acoso sexual, ¿ya? Entonces ya se sabe que lamentablemente estas personas no, no tienen inteligencia, ¿ya? Lo dijo ahí, lo dice el texto, ¿eh? No tienen inteligencia, simplemente baja autoestima y en ella, eh, por buscar esta superioridad, obligan a la persona a lo que viene siendo esto de acoso sexual. Y bueno, eh, yo creo que con esto no me queda más que decir que solamente para terminar y reiterarlo, eh, autoridades, por favor, a nombre mío, de mi gente, de mi país, México, les pido que por favor no solucionen el 10, ni 20, ni 30, 50% de este problema. Solucionen el 100% de lo que viene siendo los acosos sexuales en México. ¿Ya? Las autoridades, diputados, senadores, ¿ya? Presidente de la República. Yo sé, claro, ahora ya todo, si Dios quiere, va a comenzar a cambiar. ¿Ya? Y eh, se planifique, se planifique un buen plan de trabajo para obviamente eliminar un problema como este, lo que es un acoso sexual. Y acoso de todo tipo. Este es un tema, o sea, un punto. Aquí se está tratando un punto, que es el acoso sexual. Pero cuando hablamos de acoso, como ahí yo estuve hablando de muchas cosas, tenemos obviamente el acoso sexual, el acoso del bullying, el bullying, el acoso por internet, en fin. La palabra acoso abarca mucho, ¿cierto? Yo les leí ahí los diferentes puntos. Entonces, esto apenas es un puntito de todo lo que es el acoso, ¿ya? Y sobre todo, aparte de que las autoridades se pongan las pilas, eh, los colegios básicos, ¿ya? Primaria, secundaria, ya enseñanza media o más bien dicho preparatoria, ¿cierto? Ahí cada colegio de estos comienza desde el próximo año o ya, ¿cierto? A planificar eh, un plan también de, de vigilancia, ¿ya? Para que no haya una cosa como esa dentro y en el interior de las escuelas, ¿eh? Sobre todo en las escuelas básicas. Reitero, primaria, secundaria, preparatoria, por mucho que preparatoria sea donde haya lolos de 15, 16, 17, no, pero aquí la cuestión es que no hay en ninguna parte. Esto ya deje de existir, ¿ya? Porque obviamente las mamás son quienes, la familia completa, no las mamás, no más, es quienes nos preocupamos de nuestros hijos y no queremos que siga habiendo abuso de nuestros hijos en ninguna parte, ni siquiera en la calle. Así que las autoridades comiencen ya a planificar un plan, ¿ya? En base a las leyes que yo les leí, que sí existen, o si pueden también a crear más leyes que respalden estas, matan uno, fantástico. El acoso es que, perdón, el caso es que el acoso se
elimine, deje de existir. ¿Ya? Leí puntos legales, ¿ya? Como reitero, empecé a estos puntos legales que leí, empleenlos, y si también al próximo gobierno, por solucionar este problema, autoridades, diputados, senadores, presidentes, se les ocurre mejores planes para crear buenas leyes, fantástico. De antemano, viejito, de los sangres de los aquí, les va a agradecer en nombre de todos nuestros mexicanos y mexicanas también, de antemano, cómo no. Como reitero, eh, el acoso es un amplio tema, ¿ya? No es solamente el acoso sexual. Aquí es eliminar todo lo que es el acoso. Por bullying en la escuela, mobbing o abuso en el trabajo, ¿cierto? El internet, de las páginas sociales, todo esto que estuvimos resumiendo prácticamente en 4 o 5 páginas en lectura. Y ahora, bueno, no me queda más que decir que muchas gracias. Eh, espero que este programa eh, les sirva, ¿cierto? A todos quienes estuvieron conmigo viendo el programa. No se preocupen, chiquillos, aparte de salir en vivo, esto ya queda pregrabado para quienes no lo vieron y ya saber de qué se trató el tema y puedan dar su posterior opinión. Así que, pero ya saben, ¿eh? Para en otra ocasión, eh, no teman en escribirnos, preguntarnos y sean partícipes en temas tan interesantes como este. Bien, pues, desde Radio Sol y Luna FM El Viajero, acá, tu querido amigo, el viajero de los Andes.